Gracias por acompañarnos de nuevo en este segmento de a las 8:45. Vamos a hablar ahora de temas de actualidad nacional, pero relacionados con el Congreso de la República. ¿Cómo se están reconfigurando o cómo se puede prever que se van a rearmar las bancadas ahora de cara a la segunda vuelta electoral? Para hablar de este tema, conversamos con Edgar Pereira, él es politólogo, y con Melissa Tojín, también es politóloga. Ambos son analistas y nos ayudan a entender a entender lo que está sucediendo ya en el Congreso de la República. Pero yo creo que antes de entrar al Congreso se ha anunciado esta tarde un hecho que no podemos eludir para este análisis, y es esa renuncia que presenta Manuel Valdizón al partido líder, a la contienda electoral. Ustedes son politólogos, ¿cómo se interpreta esta acción de parte del candidato que ha quedado en tercer lugar, que se perfilaba como el virtual ganador de esta contienda electoral, pero que hoy simplemente renuncia al partido político? Claudia. Yo creo que al final es un poquito el escenario también que no se dio como se estuvo manejando durante toda la campaña. Sabemos de que empezó con un aire triunfalista, con un 40% de aparente intención de voto, y todo lo que se da, la crisis política, el desgaste también que tuvo, algunas estrategias pues no tan acertadas, ¿verdad? Y un poquito la presión que empieza a ejercer en los últimos discursos, donde, bueno, a un inicio, antes de la primera vuelta, pues presiona a sus candidatos a alcaldes a decirles, bueno, esperen mi llamada, y ya en las últimas conversaciones, pues, o se quedan, ¿verdad? Entonces yo siento que de alguna manera es un poquito el desgaste que ha tenido. Es la retirada, es así, Edgar, ¿lo interpreta usted como una retirada, como allí está la puerta de salida y él decide encaminarse hacia el final? Yo pienso que él es un hombre muy hábil, que esto solo es un alto en su camino y que él va a volver a la política para nosotros, la otra contienda electoral. En este momento definitivamente debe ser muy duro asimilar una derrota de ese tipo, porque sí, él era virtualmente ganador según él. ¿Será un asunto emocional o será un asunto estratégico o incluso económico? Tomemos en cuenta que el líder podría enfrentar una cancelación por haber violado la ley electoral de sobrepasarse del techo de campaña, que hay diputados que podrían enfrentar un proceso penal por diferentes cargos, y que su líder no es el secretario general, era un candidato que ha perdido la contienda. ¿Qué ve usted detrás de esa decisión de Manuel? Yo pienso que hay de las tres cosas, no solo es un asunto ni político, es un asunto también emocional, un asunto también que tiene que ver con la ley electoral y cómo lo sancionan como partido. Tenía que pagar un montón de plata, ¿no? La retirada de él me parece que fue estratégica para también aislarse un poco de todo el mundo político ahorita, y lo que queda es un partido líder que tiene 47 diputados. Ese justamente era el argumento que quería tratar. Retirada por aislamiento parece tener razón si es estrategia, pero no se olvide que es la bancada más grande del Congreso en este momento. Yo creo que no nos tenemos que olvidar de que todavía falta una segunda vuelta. Entonces, en este proceso electoral, y quizás no se diferencia tanto de los anteriores, la figura del candidato es muy importante, más que de la organización política. Entonces también él se ha convertido en un personaje que fue creando un antivoto muy grande, y definitivamente el que sea la bancada mayoritaria en el Congreso le va a permitir tener alianzas estratégicas, pero a la larga a quien se unan o las alianzas que vayan logrando por debajo de la mesa, si no son tan evidentes, quiera que no, pues van a cargar el desgaste de ese candidato. Entonces yo creo que estratégicamente también como organización política que él se ausente un poquito le va a permitir al partido maniobrar mejor. ¿Usted ve que el líder se va a mantener como bancada con estos 45 diputados, o visualiza, prevé que
puede empezar a fragmentarse y los diputados encontrar cobijo en otras agrupaciones? Yo pienso que a como se dan los resultados que se da en un proceso electoral, en una crisis política donde no se dan reformas, donde el sistema político sigue como está, donde la mayoría de caciques se vuelven a reelegir en los distritos electorales y hay pues, 70 diputados reelectos que la mayoría pues ya tenían las mismas dinámicas de manejar el sistema político. Lo lógico sería pensar de que igual como organización política líder viene para abajo y el transfugismo va a continuar, por lo menos hasta donde no haya una reforma política o reformas electorales donde impida ese tipo de maniobras. Pero si sigue como está, sí va a seguir, ¿verdad? O sea, solo van a cambiar actores en el mismo escenario con las mismas normas, pienso yo, con las mismas reglas del juego. Entonces, ya para ellos como organización política llevaron su desgaste, pues no tuvieron el resultado electoral que quisieron a nivel nacional, pero necesitan por el momento mantener el poder dentro del Congreso. Tomemos en cuenta que tampoco es que el Ejecutivo tenga plena libertad para actuar y para gobernar durante todo el tiempo, necesita ir estableciendo alianzas y ellos necesitan bajar un poquito ese desgaste. Y pienso que, pues, contestando a la pregunta de que sin duda sí va a haber transfugismo, eso es. Pero adelantémonos al transfugismo y pensemos en el tiempo clave que hay antes del 25 de octubre. Claudia, en su análisis decía, hablaba sobre las alianzas, sobre las oportunidades que tenían para conseguir acuerdos, dijo incluso por debajo de la mesa, o que no sean evidentes. ¿Quién quisiera en este momento hacer alianza con líder? O mejor dicho, ¿cuáles son las oportunidades, las ventajas? Ya se habló del gran desgaste que puede ofrecer, pero hablemos, ¿quién estaría interesado en este momento en acercarse al líder? ¿Y cuáles serían las ventajas que el partido A o el partido B ganaría al hacer una alianza con esta organización política? Bueno, la ventaja sería tener 20% de los votos que votaron a favor de él. Es un voto rural, clientelar en su mayoría, y el voto de la UNE es igual. El señor Morales no tiene esas redes clientelares, es decir, organizadas. Eso representa tiempo para organizarlas y plata para organizarlas. Yo pienso... por plata, sí. Plata yo pienso que sí tienen los dos, para poderlo hacer, pero la estrategia de organizarlas la tiene más la UNE, es un partido más organizado y todo. Una alianza pública con Manuel Valdizón es firmar la sentencia de muerte para cualquier partido. O sea, él cargó con el desprestigio de todos los políticos. Y en él se encarna el político que hace todo contra la democracia. Y la gente lo vio así. Y ese es su castigo. Claudia, usted quería intervenir y responder a la pregunta. Sí, así es. Yo siento de que no debemos tampoco dejar de lado la importancia a nivel organizacional que tienen los partidos que han tenido, que ahorita son mayoritarios en el Congreso, el mismo líder, la UNE, el Partido Patriota, que manejan pues con sus diferentes mecanismos y estrategias un caudal de votos que en un momento puede llegar a ser decisivo. Yo no me atrevería a pensar de que los votos que sacó a nivel global el partido líder hayan sido exactamente de Manuel Valdizón, sino que ha sido un trabajo de organización fuerte, un trabajo, pues sabemos, con estrategias diversas que entran desde convocatoria, acarreo, compra de votos, que no solo lo hizo este partido, sino varios, todos lo sabemos que así es, pero que lleva el trabajo de organizaciones locales, de alianzas que se han hecho con candidatos a alcaldes, que si bien es cierto no todos ganaron, pues tampoco es que hayan perdido tan mal, ¿verdad? Entonces esos son caudales de votos que van manejando los secretarios departamentales y de alguna manera, mientras quieran tener o mantener el control en sus distritos electorales, también van a necesitar hacer alianzas importantes. Entonces, quizás de manera explícita no lo van a decir, vamos a hacer una alianza con el partido líder, por lo mismo que aquí Edgar acaba de decir,
pero definitivamente las necesitan porque por sí solos no van a poder. Edgar, las alianzas de los alcaldes, ¿a qué partido le ve más beneficio aliarse en este momento? ¿A la UNE, a FCN? Con los alcaldes. Los alcaldes electos. La mayoría las tuvo líder en las alcaldías, más de 120 comunas. A los dos partidos les interesa el voto del interior. Pero a los partidos, ¿quién les interesa más? La pregunta es a la inversa, ¿no? Inversa. En realidad en las dos vías. Si yo fuera alcalde electo con líder en un municipio de Occidente, ¿con quién me interesaría negociar? ¿Con quién me podría interesar más aliarme? Eso es una decisión que no tiene clara nadie en este momento, porque la contienda va a ser muy cerrada. Es decir, la diferencia, 4% en una elección presidencial, para una segunda vuelta es muy poco. Pero el candidato va a querer el apoyo por adelantado, porque después me sirve muy poco. O sea, querrá que el alcalde le ayude para movilizar votantes el 25 de octubre. Los alcaldes les va a costar mucho aliarse. Por lo general los alcaldes van a esperar, siento yo, que quede un gobierno y después negociar con el gobierno que quede. Pero acá la jugada es clave porque mucho de esa negociación posterior depende de lo que di antes. Y justamente estas son las semanas en las que ellos deben decidir o con el candidato o con la candidata. Claudia, ¿qué es lo que piensan los alcaldes? ¿Cómo sopesan esa decisión? ¿Cómo se equilibra esa balanza entre Sandra Torres, Jimmy Morales, UNE, FCN, Nación? Yo creo que es importante que tomemos en cuenta las condiciones que se han dado en este proceso electoral, también el involucramiento que hay de la ciudadanía ya en ciertos debates, en cuestionar a las organizaciones y a los políticos, pero también en dónde se da ese tipo de debate. Digamos que ya después de más de 20 años ya hay una manera de hacer las cosas. Entonces, si bien es cierto, a nivel urbano, hay pues a redes sociales, a nivel de medios, hay indignación, hay expresiones hacia el proceso electoral de diversos enfoques. A nivel local ya hay una manera de hacer las cosas y muchas veces los candidatos alcaldes o los mismos alcaldes electos dependen mucho de ese líder departamental, de ese secretario departamental, hacia dónde los oriente, hacia dónde los guíe, porque ya hay una dinámica de cómo se han ganado las elecciones, de cómo se maneja la gobernabilidad. Y recordemos de que hay muchos diputados que comenzaron en un partido político y se han ido pasando a otros y a otros, pero que han ido pues manteniendo ciertas alianzas o en algún momento han trabajado juntos y eso de alguna manera también les va a permitir hacer análisis, alianzas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que yo no creo de que los candidatos alcaldes vayan a tomar por sí solos una decisión, sino que ellos van a tomar muy en cuenta lo que sus diputados electos vayan pues ya sea a indicarles o a sugerirles y también sus secretarios departamentales del partido en el que hemos escuchado cifras ya desde el fin de semana que ayer nos decía alguien que el líder hay 35 diputados que quieren cambiarse, hoy en la mañana me daban una cifra que algunos diputados patriotas quieren pasarse con todos y bueno, son rumores, ¿verdad? Las decisiones se tienen que tomar pronto porque los partidos necesitan saber con qué apoyo cuentan de sus diputados, que tiene una implicación, como usted decía, Melissa, en las alcaldías. Pero, ¿cómo lo ve usted, Edgar? Mire, yo lo que veo es que los partidos, bueno, la integración del Congreso, como quedó en la elección, no se va a parecer en nada dentro de 2 meses. A la que asuman los que asuman van a ser totalmente diferentes. Al mes siguiente, a los 15 días, van a empezar los cambios. Un congreso amorfo nos está anunciando usted. Sí, es un congreso que va a estar manejado por los intereses de los diputados, porque realmente no hay partidos. Lo que hay gente que financia su campaña para llegar a través de un partido al Congreso, pero una vez en el Congreso se declara independiente. Y va a formar alianzas con quien le convenga. Eso lo dice indistintamente cualquier analista en estos momentos, pero la pregunta quizás deba ser, ¿hay una diferencia en ese escenario entre
que el candidato ganador sea Jimmy Morales o que la candidata ganadora sea Sandra Torres? Mira, yo lo que veo es ¿el Congreso se reconfigurará diferente o se va a reconfigurar igual, independiente de quién sea electo presidente? Realmente el asunto es el siguiente, es decir, Jimmy Morales tiene apenas aproximadamente 11 diputados, ¿no? Y los otros partidos juntos tienen 47 y 37, es una cantidad grande, más de 80. Con eso tendrían control sobre cualquier ley, ¿no? Es decir, podrían hacer una alianza de ese tipo y garantizarse gobernabilidad. El señor Morales tendría que sumar muchos más partidos para poder tener esa gobernabilidad y garantizarse impulsar leyes. Es decir, todo eso es en función de lo que puedan hacer gobernando, pero antes hay que ver cómo lograr llegar, ¿no? Porque la disputa no es cómo van a gobernar, sino cómo van a hacer para ganar la elección, ¿no? Y la elección es el pleito por los votos de los otros candidatos, ¿no? Que se quedaron fuera, que son otro 25%, ¿no? Es el 25% de los votos de que está Viva, Encuentro por Guatemala, todos. Ese voto es el que tiene que captar ahorita, ya sea Jimmy Morales o Sandra Torres, claro, ¿no? Y es ahí donde hay que ver las alianzas en este momento. Lo que viene después va a ser después. Es decir, el momento de las alianzas es para ver cómo lograr los votos, ¿no? Para ganar la elección. Edgar y Melissa, muchas gracias por acompañarnos en este segmento de cómo se está replanteando el Congreso de la República. Juan Carlos Sandoval nos cuenta sus comentarios. Gracias, Paola. Vámonos a las redes, tenemos mensajes. Omar nos dice: aliarse con Líder es un alto riesgo para esos dos partidos, más para FCN, y creo que le traería más problemas que beneficios. Candy: por eso Valdizón se va, porque no le conviene que sea evidente la alianza con Jimmy Morales. Su plan B es lo que dice Candy. Julio: pero solo hay una causa, la ambición al poder. Mario: esta decisión de Valdizón de renunciar al partido y la contienda electoral es lo más sensato que ha hecho, que no sea una trampa, es lo que nos dice Mario. El doctor Hernández: mismas reglas pero diferente vigilancia y fiscalización civil, eso marca un diferente escenario. La alianza con Líder es obvio que no será pública, recordemos a quién va a regresar el voto. Cuando Sandra no pudo, ella le dio, es lo que nos dice Diego. Exacto, piensa que con su ausencia el desgaste va a ser menor para él y su partido. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche. Por supuesto que nosotros trataremos el tema de la salida Valdizón, que será nuestro hashtag de la noche. Salida Valdizón es nuestro hashtag de la noche. La respuesta esta noche y por supuesto el análisis estará a cargo de Mario Rosales y de Ana Lucía Mazariego. Siga con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.